Esta entrevista es presentada por Andrés Riera Ritz, Cañas para Fagot. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Entrevista en el canal de Los Fagotes. Hoy tengo como invitada a una amiga que me encontré en la ciudad de Caracas, donde hacíamos vida en diferentes agrupaciones orquestales. Ella es uno de esos casos que nunca tuve claro de qué parte de Venezuela provenía. Es que cuando la conocí, ya obviamente venía de una carrera que empezó fuera de la ciudad capital, y sé, por referencia de nuestros amigos Luis Querales y de nuestro amigo Oswin Carrido, que venía del estado Guárico, San Sebastián, San Juan de los Morros, pero nunca tuve claro de qué parte de Venezuela como tal es la invitada que vamos a tener el día de hoy. Así que para conocer de dónde viene y todo lo que fue su inicio y todo lo que ha sido su desarrollo como artista y como fagotista, le damos la bienvenida a Sorioscar Urbina. Bienvenida, Sorioscar, gracias por estar aquí en la entrevista. Hola a todos, gracias a ti, no, de verdad que gracias y discúlpame porque esta entrevista, Dios mío, ni Obama, yo creo, pero no, de verdad, estoy muy feliz de estar acá y de poder compartir con la comunidad de fagotes en Venezuela y que, bueno, gracias. Muchísimas gracias a ti, Sori, por estar aquí con nosotros. Yo sé que no ha sido fácil poder esta entrevista. Teníamos mucho tiempo tratando de sincronizar los horarios, la agenda, el tema, pero bueno, por fin lo pudimos lograr y después de tanto tiempo, con mucho gusto, es un gusto tenerte aquí en el día de hoy para poder entrevistarte, para poder por fin conocer de dónde eres, de dónde vienes y bueno, y que nos cuentes un poco sobre todo lo que ha sido tu carrera en Venezuela, también fuera de Venezuela. Sé que no es fácil estar fuera y cuadrar los horarios, sobre todo cuando hay diferencias de horas, ¿no? Pero bueno, lo logramos y aquí vamos. Así que vamos a arrancar esta entrevista de una vez. Por favor, nos puedes contar de dónde eres, Sorry. Sí, sí, yo nací en Maracay, en Palo Negro, ni siquiera Maracay, Maracay, en Palo Negro. Ahí viví mis primeros años, ahí estudié la escuela y hice la escuela. Y pues yo me mudé a Calabozo, un pueblito chiquitico del Guárico. Y la verdad, ni siquiera era Calabozo, pues donde yo vivía es un pueblo donde si tú lo buscas en internet, yo creo que ni lo consigues. Se llama El Rastro. Que ni siquiera es el rastro, sino más pueblo todavía, las casitas. Imagínate tú. No, yo soy nacida en Maracay, pero me crié en Calabozo, así que llanera. Claro, con razón nunca la pegaba, con razón nunca daba con el origen, con tu origen, de dónde eras, ¿no? Y ¿Viste? ahora todo tiene sentido, ahora todo tiene mucho sentido para mí y creo que para muchos de los que te conocemos, así que gracias por aclararlo. Gracias por ser tan específica de dónde eres. Y ahora cuéntanos dónde naces musicalmente hablando. ¿Eso también fue en Calabozo? ¿Eso también fue en el estado de Aragua? ¿O fue en algún otro lugar del país? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, cuando mi familia se mudó a Calabozo, que nosotros vivíamos en Maracay, pero vivíamos alquilados, mi familia consiguió una casa a muy bajo precio y pues la compraron y nos mudamos. Mi papá consiguió trabajo, mi mamá también, y pues nos vamos a Calabozo. Yo en Maracay practicaba natación, así que nada que ver con la música, nada, nadita. Y aunque sí, mi mamá y mi papá son personas muy involucradas a la música. Por ejemplo, mi papá es tubista y compositor y arreglista. Aparte de eso, es profesor también. Y mi mamá canta. Y así que mi familia siempre estaba artísticamente involucrada con la música. Mi abuela, mi abuela es locutora, entonces siempre en casa teníamos la cultura de escuchar la radio, ¿sabes? Y pues en mi familia siempre hemos crecido con la música como fondo, ¿no? Yo decidí estudiar música en Calabozo cuando nos mudamos porque
Bueno, como todos los niños inquietos en las tardes había que hacer algo. Y en ese pueblito no había nada, nada. Mira, yo quería una piscina, pero ahí no había donde practicar natación. Así que mi papá me lleva a una escuela de música que se llama Asociación Civil Raimundo Pereira, que ahora no existe más o no sé qué habrá pasado. Creo que es otra escuela de danza, no lo sé, de artes. Pero yo comencé allí, en la Escuela de Música Raimundo Pereira, que no es del sistema, o al momento no era del sistema. Allí comencé como todos los cursos, ellos empiezan como que te dan una propedéutico musical, y ahí ellos te hacen hacer tipo lenguaje musical, teoría y solfeo, historia de la música, te hacen hacer coro, es obligatorio. Y bueno, era obligatorio, tengo que hablar en pasado. Y en esa escuela a mí me encantaba porque yo era feliz allí, más feliz que en el liceo. Yo me encontraba muy bien con los chicos de la escuela de música y a mí me encantaba ir todas mis tardes, iba para mi escuela de música. Empiezo con el fagot, tenía como 13 años, 14, no recuerdo, 13, sí, 13 años, y yo comencé con el fagot por casualidad. La verdad, comencé por casualidad porque yo cuando entré en el propedéutico nos hacían hacer flauta con la maestra Silvia. Era obligatorio porque tú antes de comenzar un instrumento tenías que saber leer música y tenías que saber solfear y tenías que saber cantar, y entonces ahí lo que nos daban, flauta. Solo que a mí me daba fastidio, o sea, aún todavía me cuesta el sonido agudo de la flauta. A mí como que los sonidos agudos me... Y yo quería un sonido que fuera más grave. La profesora Silvia Long, ella tocaba flauta y tocaba un flautón grande, la flauta tenor, y a mí me encantaba ese instrumento, me encantaba, o sea, era una cosa que yo la veía y... Pero en la escuela no daban flauta tenor, no daban ese tipo de como instrumentos, pues. Ellos te ofrecían violín, cello, clarinete, y yo, a mí lo que me gustaba era eso. Obviamente la única que tocaba ese instrumento era la maestra Silvia, la profe Silvia, pero no era que había una cátedra para eso, ¿sabes? O sea, era así como que... pero yo estaba así, que quería eso, quería eso. Al final, la maestra Cira, la directora, me dice, pero ¿por qué no pruebas el favor? Y yo, ¿qué es eso? Favor, no. Entonces yo ni siquiera lo había conocido. Resulta que había una chica que se llama Clara, que es muy amiga mía, por cierto. Yo sé que lo vas a ver, Clara, te saludo. Ella fue la que prácticamente me inició con el fagot, porque yo no sabía qué era el fagot. Y ella ya tocaba allí y pues aunque no era del sistema de orquesta, se usaba la misma técnica se implementaba la misma técnica de estudio, pues, o sea, el que está estudiando y está más avanzado enseñaba a los más chiquiticos que estaban apenas iniciando. Mis primeros inicios con el fagot fueron con Clara. Luego, a ver si me acuerdo. Sorry, ya va, un momento, porque nos estás contando una historia muy muy interesante, pero que empezaste en una escuela que no pertenecía al sistema de orquesta y que había un fagot. Eso ya lo hace muy muy extraordinario, ¿no? Pero ahora cuéntanos un poco cómo fue ese encuentro, ¿no? O sea, ya nos dijiste que no ibas buscando un fagot, que eso no era lo que ibas buscando, era un sonido grave, no un sonido agudo. Pero, ¿cómo fue ese momento en que te encuentras con el fagot, en que lo viste por primera vez, como que te lo presentaron? ¿Cómo fue ese particular momento en el que lo viste y conociste el instrumento? Bueno, cuando yo lo vi y dije, ay, sí, me gusta, sí, pero no era que estaba tan convencida. Resulta que yo lo veo y me parecía muy difícil, ¿sabes? Armarlo, la cosa, después la caña, el pitico. Dios mío, a mí me parecía súper difícil, pero como era algo nuevo me daba curiosidad. Y siempre he sido muy curiosa, siempre he sido muy curiosa. Y yo decía así como que, bueno, sí, ¿por qué no?
Y yo me acuerdo que los primeros inicios fueron para mí, yo llegaba llorando a mi casa porque yo comencé con otra chica, que no me acuerdo cómo se llama, y éramos dos que tocábamos, que habíamos empezado con el fagot, y las primeras clases eran solamente de la caña. Y yo me acuerdo que a mí no me sonaba esa caña, no me sonaba. Y yo veía a la otra chica, pi, y Clara hacía pi, y yo no me sonaba. Y no me sonaba y no me sonaba. Y yo llegué a la casa y le decía, papá, sácame de eso, yo no quiero ese instrumento, a mí no me gusta, yo no me suena. Y mi papá, pero ya va, calma, ¿cómo que no? Prueba, dale, ¿te vas a dejar ganar? Y yo, bueno, bueno, y así fue. O sea, yo creo que mi motivador fue mi papá. Sally, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que te enganchó? ¿Qué fue lo que te enamoró del instrumento? ¿Por qué no te sonaba la caña? ¿O fue la caña que después sí te sonó y por eso te gustó? Cuéntanos un poco cómo fue el momento o cómo fue el proceso en el que te enamoraste del instrumento y dijiste, sí, este es el instrumento que yo quiero tocar. Bueno, resulta que en la escuela de música, ahí una vez al mes o una vez cada cuanto, venía un maestro cubano, porque esa escuela es cubana, y venía un maestro cubano que se llama Juan Vega. Él venía una vez de vez en cuando. Resulta que una vez yo llegué así a la escuela y no sé qué, yo en ese momento no era que tocaba, o sea, estábamos en las primeras clasecitas, ¿no? Y yo ahí tampoco era que estaba decidida por el fagot. También porque teníamos solo un instrumento y como tú dijiste antes, era muy difícil tener, y éramos 3 personas en un instrumento. Entonces, yo no estaba así como que tan decidida. Solo que cuando yo escucho al maestro Juan, que estaba tocando, el profe Juan, ay, a mí me gustaba el sonido. Y yo, ay, pero es que me gusta. Y me gustaba ese color. Y yo, ay, sí, claro que sí, yo voy a tocar esto. Y ahí fue donde yo dije, yo quiero. Porque fue una cosa que yo lo escuché y dije, qué bello. O sea, me gusta. Ahí fue donde comenzó todo. Después había un programa del conservatorio que era del interior y donde una vez cada cierto tiempo llegaban maestros diferentes. Y entonces a nosotros nos involucraron en ese programa, aunque si no éramos del sistema, tuvimos la posibilidad de poder ir. Y yo trabajé mucho tiempo en mis primeros inicios musicales con el fagot, trabajé con el maestro Constantino. Mejor conocido como Jesús Garbosa. Bueno, mejor conocido como Constantino, sí, realmente, ¿no? Pero su nombre también, Jesús Garbosa. Y lo hago la acotación porque me pasó en varias oportunidades cuando había un seminario, cuando había un taller y yo preguntaba, ¿y quién va a ser el profesor de fagot? No, el profesor Jesús Garbosa. Y al principio así como que, el profesor Jesús Garbosa. Y yo, caramba, no sé de quién me habla. Garbosa. No era nada más y nada menos que el profesor Constantino, el querido profesor Constantino. Sí, el maestro Jesús Garbosa. Y con él, a mí me encantaban las clases con él porque él siempre como que trataba de que uno siempre tuviera ganas de más. Hubo un periodo que después él no pudo seguir yendo y ahí iban otros profesores. Una vez iba uno, otra vez iba otro. Fueron como que podía ir al interior porque es que claro, desde Caracas hasta mi pueblito eran más o menos como 6 horas de camino. Y entonces a veces a lo mejor no podía o no, qué sé yo. Pero sí fueron, por ejemplo, llegó a ir Carlos Adarme, llegó a ir Aquiles Delgado, llegó a ir Jesús Díaz, llegaron a ir mucha gente buena que cada vez que yo los escuchaba a mí me encantaba porque decía, suena tan bonito este instrumento, de verdad, aunque a mí no me sonara igual, pero yo decía como que yo sé que lo voy a lograr, algún día lo voy a lograr, me encanta el sonido del fagot, yo creo que el color es lo que me apasionó el fagot.
Sorry, ¿y cómo inicias en el sistema de orquestas? Porque ya nos contaste que empezaste en una escuela que en su momento no pertenecía al sistema. Entonces, cómo es esa parte en la que entras al sistema de orquestas? ¿Entraste en una escuela, en un conservatorio, en alguna agrupación musical? ¿Cómo fue ese periodo en el que iniciaste dentro del sistema? Bueno, es que cuando yo entré era una etapa transitoria de la Escuela de Música Raimundo Pereira, que después se convirtió al sistema. Así que yo empecé también, o sea, no fue mucho tiempo lo que cambió de una cosa a la otra. Incluso muchos programas dentro de la escuela ya hacían parte de lo que era el mismo modelo del sistema. Yo comencé con la Orquesta Regional de Guárico. Allí, en la Orquesta Regional fue una experiencia súper fabulosa porque imagínate, nosotros del pueblito, o sea, habíamos tocado en la orquesta de la orquesta, o sea, Dios mío, habíamos tocado en la orquesta de la escuela de música, pero era pequeñita, ¿sabes? Y entrar a la Orquesta Regional de Guárico era una gran orquesta de todos los pueblitos de Guárico. Ahí fue donde yo conocí a Luis Carales, que el negro, yo le digo el negro, y él era nuestro primer fagot. Y era súper, cada experiencia con la regional de Guárico era fantástica, porque éramos como todos nos reuníamos de todos los pueblitos lejos, porque era lejos. Y hacíamos seminarios, hacíamos tipo un weekend todos juntos ahí, tocar y luchar, porque de verdad era tocar y luchar, ensayos desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, pero era una experiencia de verdad que muy bonita, muy, muy, muy bonita. Sori, y aparte de de esa orquesta que nos mencionas, la Orquesta Regional del Estado de Guárico, ¿en qué otras orquestas o agrupaciones musicales pudiste participar? Bueno, no solamente en el estado de Guárico, si estuviste en alguna orquesta de algún otro estado o del centro del país, pero no nos adelantemos a cuando te vas a Caracas, quedémonos todavía en esta primera parte antes de pasar a la siguiente. Ok, bueno, yo comencé a tocar en la regional de Guárico y después que yo culminé el liceo, yo decido irme a San Juan, a la OCE, la Sinfónica de Guárico. Ahí en realidad yo decido irme porque quería como que estudiar una carrera universitaria al paralelo de la música. En ese momento, imagínate, yo sí que me gustaba la música, pero no lo pensaba como carrera, ¿sabes? O sea, no era que lo visualizaba de otra manera. Yo comienzo a tocar en la Sinfónica de Guárico, una orquesta fabulosa que para mí fue súper formativa. Y cuando comienzo en la Orquesta Sinfónica de Guárico, comienzo a viajar desde San Juan de los Morros hasta el Conservatorio de Música Simón Bolívar a ver clases con el maestro Mar. Pero ya va, que me salté una parte. Yo hubo un periodo de mi vida donde yo vi clases tipo por 1 año y medio con el maestro Rudy, Rafael Rangel en Maracay. Todo porque como yo soy de Maracay, normalmente viajaba a ver a mi familia en Maracay. Y entonces ahí mi papá consiguió hablar con el maestro Rudy y consiguió inscribirme y ahí ver clases cada 15 días con Rudy, que todos le decimos Rudy, pero él se llama Rafael Rangel. Ok, muchas gracias por una aclaratoria más en esta entrevista, porque la verdad es que este es otro de los casos en los que yo también andaba más perdido que en el Día de las Madres, porque las pocas veces, creo que fueron 1 o 2 veces que me pude encontrar con el maestro Rangel en Caracas, todo el mundo le decía Rudy, lo llamaba Rudy. Bueno, Rudy es muy amigo de mi papá. Y entonces ellos quedaron de acuerdo y bueno, pues al final yo empecé a estudiar con Rudy y me quedé con Rudy por un buen tiempo antes de irme a Caracas con el maestro Mar, que yo me voy a Caracas con el maestro Mar porque Rudy habló directamente, mira, tengo esta niña, está en condiciones para que vaya a Caracas contigo y me mandó. Rudy para mí es como mi padrino. De verdad es porque
siempre, siempre, siempre muy, muy buena onda conmigo, de verdad. Bueno, yo me fui a San Juan de los Morros, como te estaba contando, que me estaba perdiendo. Yo me fui a San Juan de los Morros y ahí quería estudiar radiología y tocar en la orquesta. Era algo muy normal porque en esa orquesta, sí, todo el mundo me ve y se ríe. Era algo muy normal porque en esa orquesta todos lo hacían. Todos los chicos que estudiaban ahí estudiaban en la UNED y en las tardes, en las noches, tocábamos en la orquesta. Entonces para nosotros era algo como que en las mañanas te vas para la universidad y en las tardes la orquesta y era algo, no, era bien, o sea, una rutina bien, al que le gustaba, pero hubo un momento que yo llegué que ya cuando empiezo a viajar a Caracas, empiezo a asistir a los seminarios que hacían en Caracas, los seminarios con el maestro Genintro, a los seminarios que vino el maestro Giorgio, fui al festival del 2010, fue al festival 2010, donde vino el maestro Matías, vino el maestro Genintro, vino el maestro Klaus Tunemann. Yo tuve la oportunidad de ir y para mí fue ahí el momento donde yo dije que estoy haciendo con mi vida estudiando radiología. O sea, esta es mi pasión, esto es lo que yo quiero hacer, de verdad. Pero igual, o sea, como que es que mi familia siempre era como que si vas a estudiar música está bien, pero estudia otra cosa aparte, un plan B, que no es del todo equivocado como ideología, solo que las dos cosas juntas es un poco complicado, se necesita tanta mente y tanto orden. Y bueno, pues ahí fue justamente donde yo decidí como que más inclinación hacia la música. Bueno, no has sido la única que ha tenido ese dilema, ¿no? No has sido la única persona que ha atravesado ese dilema entre la música y otra carrera. Yo lo tuve, yo también tuve ese dilema de cónchale, lo estudio, no lo estudio, lo tomo, no lo tomo, lo dejo. Y la verdad es que no me atreví. Bueno, no te cuento que yo me atreví porque quedé en la Teresa. Si no, fuera radióloga. Bueno, y ya que tú misma haces la introducción, pasemos a la siguiente parte de la entrevista, ¿no? Te vas a Caracas, te vas y entras a la Orquesta Sinfónica Juvenil Teresa Carreño. No estoy claro si en ese momento todavía seguía siendo juvenil o si ya estaba profesionalizada, pero en fin de cuentas la Teresa Carreño, la orquesta que muchos conocemos y que muy famosa, por supuesto, de lo buena que era. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso, cómo fue irte de San Juan, si no me equivoco, donde estabas, a Caracas. Entras a la orquesta. ¿Cómo fue esa vivencia? Cuéntanos un poco sobre esa experiencia. Bueno, pues te cuento que para mí ingresar a la Teresa ya en ese momento era una orquesta profesional, por así decirlo. En ese momento era una orquesta muy estable, pues. Yo entro a la Orquesta Teresa Carreño por audición, pero la cosa fue ya un momento, me estoy saltando un pedazo. Yo hice la primera audición donde nos presentamos como 10 y no agarraron a ninguno. Y yo así como que, oh my God, o sea, que se necesita para entrar ahí, claro, que te estoy diciendo que en esa orquesta para mí me hacía demasiada ilusión porque ahí estaba Gabriela, ahí estuvo Oswin, ahí estuvo Ananta, ahí estuvo Alejandra, o sea, yo veía a la Teresa como que, o sea, las grandes ligas. Y yo me acuerdo que a mí me hacía mucha ilusión porque a mí me encantaban todos esos chicos, o sea, como tocaban, tuve la oportunidad, gracias a los festivales de favor que hicieron en Caracas, de escucharlos en vivo, en directo, y con aquella garra al tocar, o sea, a mí me encantaba. Y nada más pensar de poder pertenecer y formar parte de una orquesta de esas, para mí era como que, oh my God, era un sueño, ¿sabes? Y yo la primera audición que lo hice, no quedamos nadie. Y yo, bueno, no es mi destino, pues sigo estudiando aquí en San Juan, no pasa nada. Yo sigo yendo para Caracas para mis clases con mi maestro Omar y bueno, chicos, normal, o sea, uno acepta su realidad, pues. Y seguí estudiando, o sea, no fue para nada, yo creo que fue motivador esa audición,
porque era mi primera audición oficial. Y yo así como que, yo me acuerdo que estaba ahí toda yo, estaba súper asustadita, ¿sabes? Claro, también estaba chiquita, tenía como que 16 años, no me acuerdo, 17, puede ser, no, estaba pequeña. Resulta que cuando voy a mi clase con el maestro Omar me dijo, bueno, pero sigue estudiando, no pasa nada, usted dele, sígale, que si no fue hoy será mañana, pero usted tiene que seguir preparada. Y yo me acuerdo que el maestro Omar siempre nos decía, las oportunidades son para los que están preparados, y el que no está preparado, así le lleguen, no la van a aprovechar. Así que usted estudie. Y ya, y eso era siempre, aunque tú estudies. Y pusiste en práctica eso que precisamente tienes a tu espalda. Esa palabra, insiste. Insiste. Es que eso que tú ves ahí es mi lema de vida. O sea, tú lo ves ahí así como que pegado, pero no. Eso, mira, me quedó grabado, tatuado, o sea, fue una cosa que quien me lo dijo, que me lo dijo con esas textuales palabras, fue un director de orquesta. Y él me dijo, cuando tú te sientas así que no te sale, insiste. Cuando tú tengas dudas, insiste. Cuando el que no insiste, no llega. Y bueno, nada. Yo en ese tiempo no quedé en la Teresa, pero tuve muy buenas oportunidades. Fíjate, ¿por qué? Porque después me invitaron para una gira que lamentablemente no se dio, que era una gira de la Orquesta Sinfónica de Aragua, que ellos iban a hacer, no me acuerdo para dónde era que era ya, no me acuerdo ya ni siquiera los países que era la Orquesta Sinfónica de Aragua, me habían invitado para ir a una gira con ellos. Entonces yo me saqué mi pasaporte porque yo pensé que iba para la gira con la orquesta, la OSI, la OSA, la Orquesta Sinfónica de Aragua. Resulta que por cualquier razón esa gira no se dio. Bueno, a mí me quedó mi pasaporte, porque de verdad, yo en mi pueblito, ¿qué avión iba a agarrar? Entonces, resulta que el año después abrieron otra vez audiciones para la Teresa y yo dije así como que, bueno, pero ¿será que la hago? Pero es que ya yo estoy aquí, es que ya yo estoy aquí en los SEG y entonces me invitaron para la OSI, para la OSA y pues, ay, no sé si hacerla y estaba así como insegura y después dije, ya va, hazla, no tienes nada que perder. Resulta que me preparé muy bien con el maestro Mar y estudié mucho. Me recuerdo que él siempre nos decía así como que, aunque tú no estés segura de lo que vaya a pasar, prepárate, porque la verdad es que hacer una audición se necesita preparación, y para ganar una audición se necesita mucha preparación. Y yo me acuerdo que para esa audición sí que me preparé muy bien con el maestro Mar. Y bueno, pues yo no me esperaba que me eligieran, de verdad. Esa vez me llegó el correo por email. Imagínate tú, yo nunca veía email. Yo nada más veía el email de la universidad y era un email especial para la universidad. Tanto es que mi email que yo uso, que es la misma, o sea, yo la empecé a usar fue ahí, porque imagínate tú eso. Y yo así como que, bueno, yo estoy igualito, estaba en mi universidad, en mi OSA, en mi orquesta en las noches, relajado. Hice mi audición y un mes después me llega la notificación de que fui admitida. Es que la hicimos como en 6, 7 personas. Y un mes después fue que nos dieron los resultados. Así que ya yo me había hecho la idea como que, no quedó nadie otra vez. Bueno, no importa, no pasa nada. Cuando me dicen que quedo, yo dije, ¿qué? ¿De verdad? No lo puedo creer, yo estaba súper náguara, no me lo podía creer, literal no me lo creía. Y yo veía y leí la email como 100 veces. De verdad. La imprimí todo porque yo necesitaba leerla así, porque de la emoción que no me cabía en el pecho, y yo, bueno. Pero yo me acuerdo que yo estaba como que indecisa, porque yo a ese punto ya estaba como que, venga, termina esta carrera que ya comenzaste, ya tampoco era tan largo, o sea, radiología, que te puede, termínala y después, bueno, te vas. Yo no quería, de verdad, no era que estaba así como que, bueno, vete, pues, porque también tenía el que me frenaba que
cónchale, ya había comenzado ahí, estaba en San Juan, la universidad, la cosa, me costaba como el desligarme. Pero cuando me dicen, no, mijo, es que tenemos giras la semana que viene, el mes que viene, y yo, ¿qué? ¿Gira? Oh my God, yo tengo que irme. Y mi papá, qué bueno, pero váyase. Porque, y bueno, a mí, casualmente yo tenía mi pasaporte, imagínate tú, ya yo me podía ir. Viste, estabas totalmente preparada. Estabas preparada musicalmente, fagotísticamente, espiritualmente, físicamente y legalmente hablando también, porque hasta ya Es tenías que tu pasaporte listo fue para todo viajar. como que paso a paso, como las cosas se tenían que dar en un orden específico. De, Y mi abuela dice un dicho que a mí me gusta mucho, que es que lo que es el cura va para la iglesia. O sea, era tu oportunidad, tenía que ser tu oportunidad, te llegó sí, en el momento adecuado y qué bueno que la pudiste disfrutar y que sí, la pudiste aprovechar bastante. Ahora, Sori, cuéntanos un poco, bueno, esta entrada ya fue bastante peculiar, ¿no? Entraste a la orquesta de una vez con una gira. Qué maravilloso, ¿no? Qué experiencia tan particular. Pero cuéntanos un poco más, ¿qué es lo que más recuerdas? Yo sé que esta pregunta es un poco compleja porque hay muchas cosas que puedes haber vivido dentro de la orquesta, ¿no? Pero ¿cuáles son los recuerdos que más guardas de todas las cosas que viviste estando en la orquesta Teresa Carreño? ¿Y cuánto tiempo, Sori, estuviste en la orquesta? desde el 2012 hasta el 2015, o sea, la parte más súper, súper de la Teresa, me la viví. De verdad, porque fueron años en donde se viajaba cada 6 meses y se hacían giras para todos lados y bueno, imagínate tú qué experiencia. Yo, llanerita, del pueblito de por allá de donde el diablo dejó los calzones, viajando por toda Europa y quién ni siquiera yo me lo creía, ¿sabes? Y es que ahora que lo cuento digo, no, guará. Pero bueno, a mí me encantó mi época allí en Caracas fue para mí lo máximo, porque ahí fue donde yo digo, basta, basta engañarte, estudiar radiología que no va para el baile, y me metí en la música, allí me inscribí en el conservatorio con sede en Caracas, me inscribí en UNEARTE, entonces ya empecé en la universidad UNEARTE, tocaba en la orquesta y mi vida era en torno al instrumento. Yo desde que me paraba hasta que me dormía era a estudiar fagot. De verdad, y también porque era como que tenía que, porque en la fila donde estaban esas chicas muy buenas, porque Gabriela, por Dios, o sea, Gabriela, todos sabemos cuánto buena es Gabriela, ¿no? Y ella era la principal. Y estaba Alejandra, y entonces en ese momento nosotros éramos solamente tres. Y claro, después para las giras invitaban, tipo, hubo una gira que invitaron a Mowgli, otra gira donde invitaron a Carlos Adarme, otra gira, invitaban a gente porque éramos solo tres. Pero apartando las giras, nosotros hacíamos repertorio cada 15 días diferente. Entonces para nosotros era una constante, tú tienes que estar al día, ¿no? Y yo era como que la más, no era como que, era la más pequeña de la fila y la más joven con el fagot, entonces yo era como que la que me tenía que esforzar más, ¿no? Porque era la que más le costaba meterse en el ritmo musical de la Teresa, donde era siempre el motor a mil, siempre, 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 se cambiaba, entonces era musicalmente un nivel muy alto. Y, y pues yo me acuerdo que estudiaba mucho. Y claro, mi maestro Mar, él estaba súper de acuerdo conmigo que yo había entrado en la Teresa, muy emocionado, pero también me exigía en el instrumento, en el estudio individual. Entonces, yo lo único que hacía con mi vida en esos 3 años fue tocar fagot y tocar en la orquesta y el conservatorio. Y me encantaba. Mi ritmo de vida sí, era un poco estresante porque yo después vivía en Guarena y tenía que pararme súper temprano para llegar al conservatorio a las 7:30 y llegaba a mi casa súper tarde porque después los ensayos después a las 9, yo gracias a Dios tenía el transporte y llegaba a mi casa como a las 10 y me dormía como a las 11:30 porque mientras me hacía el almuerzo del día siguiente, hacía las tareas y aquí casi que no dormía.
Pero valía la pena porque fue una etapa muy, muy, muy bonita. Sari, aparte de tu experiencia con la orquesta, el conservatorio y la universidad, que parece poco, pero la verdad en ese momento seguramente era bastante, diría demasiado, también tuviste la oportunidad de dar clases. Tuviste la oportunidad de dar clases en alguna parte, en Caracas, en San Juan, en Calabozo. Cuéntanos un poco si esa fue la oportunidad que tuviste. Sí, yo me inscribí en el curso de pedagogía y yo iba cada 15 días, no, una vez al mes, cuando iba a verme con mi mami, que iba a visitar a mi mami, aprovechaba y daba unas clases en Calabozo, en mi núcleo. Porque ya va, esta parte se me olvidó. Hubo una parte donde yo me cambié de la orquesta Raimundo Pereira a la orquesta Antonio Esteve. Ah, es verdad. Sí, yo me cambié. ¿Por qué? Porque como que tenía más beneficios para ver clases con el conservatorio y estas cosas, y así que yo al final me cambié. Así que los de la escuela Antonio Esteve del sistema, yo me acuerdo que con ellos, sí, cada vez que yo iba a visitar a mi mami, aprovechaba y veía a los niños de allí. Y sí, me tocó dar clases. En Caracas también di clases. En Caracas di clases en el núcleo, ay, ¿cómo es? De Petare, creo que era. Sí, porque era en el núcleo donde estaba no me acuerdo cómo se llama, un clarinetista que era el director de ese núcleo. Di clases muy pocas veces, como un mes, 2 meses, tipo 6 encuentros, porque empezar era un poco difícil la cosa y yo agarré como miedo. Pero sí, en Caracas allí. Pero más que todo, cuando iba a mi pueblito, que iba a visitar a mi familia, aprovechaba y le llevaba cañas a las niñas y estaba allí con los niños y sí, 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 me tocó. Qué bueno que pudiste disfrutar de la experiencia de dar clases, porque como ya lo he dicho antes, es una experiencia muy enriquecedora poder desarrollarse artísticamente, pero también en la docencia, porque uno aprende muchísimo también de esas clases que uno imparte, de poder conectarse con una persona que quiere aprender y poder conectarse con la persona a la que tú le quieres enseñar. Eso definitivamente es una experiencia que qué bueno que la pudiste vivir estando todavía en Venezuela. Sorry, llegamos a la parte de la entrevista en la que hablamos del momento en que te vas del país. Te vas de Venezuela. ¿Cuándo sucede eso? ¿Y a dónde te vas? O a dónde te has ido también, ¿no? Porque a veces también pasa que pregunta dónde te vas. Bueno, no solamente me he ido a un lugar, he estado en varios. Entonces, cuéntanos por favor a dónde te fuiste. Bueno, yo decidí estudiar con el maestro Giorgio Versilia porque cuando él fue a Venezuela a mí me encantaba. O sea, yo no sabía de cañas. O sea, yo era en Venezuela una cliente fija de las cañas del maestro Andrés. O sea, yo tocaba con cañas del maestro y él lo sabe. Y yo desde que conocí las cañas del maestro Andrés, yo, bueno, pues tocaba con las cañas del maestro Andrés. Y nunca aprendí. O sea, de verdad, yo traté de aprender, pero no era buena. No. Entonces, el maestro Giorgio Versilia va a Venezuela y hace en su masterclass el curso para cañas, y yo, ay, sí, qué bueno, me encanta, me encantaría aprender y no sé qué, y sí, estaba ahí como que de primerita para hacer cañas, porque creo que nosotros, como fagotistas, lo más importante es hacer las cañas, de verdad, tenemos que aprender a hacer las cañas, porque no siempre vamos a conseguir un Andrés Riera que te las haga. Entonces, bueno, nada, yo estaba en duda en realidad, porque yo sí que apartando la situación del país, porque sí, hay que hacer un paréntesis, la situación del país no estaba tan bien, ¿no? Pero yo tenía la curiosidad de ir a estudiar, a profundizar mis estudios musicales. Y en ese momento, yo tenía una duda, no sabía como que para dónde irme, pues porque tenía la oportunidad de ir a Estados Unidos y tenía la oportunidad de ir a Europa. Solo que yo decidí ir a Europa porque pues me estaba muy ilusionada con aprender y ser alumna del maestro Giorgio.
Yo lo contacté después porque él fue como 2, 3 veces a Venezuela, ¿sí? Y siempre, siempre estaba yo ahí aprendiendo de él, viendo cómo hacía y no sé qué y no sé qué más. Y hubo una clase donde él hizo clase de técnica súper, 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 súper. Bueno, yo lo contacté, él súper amable, y me recibió y bueno, pues decidí estudiar aquí en Bérgamo. Al final dejé Estados Unidos de un lado y, y me vine a Bérgamo, Europa, que era como que lo que yo quería. Sori, lograste ser oficialmente un estudiante del maestro Ercilia. Cuéntanos cómo ha sido la consecuencia de eso, ¿no? Porque ser estudiante del maestro Ercilia en Europa, por supuesto, trae como consecuencia muchas cosas. Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia? Cuéntanos un poco las cosas que han pasado, todos los hechos que quisieras compartir con nosotros de estudiar con el maestro Ercilia. Y comparte también con nosotros, si puedes, en dónde estás estudiando, porque no conozco la institución, un conservatorio, academia, universidad. Cuéntanos sobre eso también. Bueno, yo comencé a estudiar en Bérgamo, ya yo acabé, yo hice ya mi bachelor y yo ahora mismo estoy haciendo un máster en otra ciudad, en otro país, en Suiza. Yo cuando llegué a Bérgamo, sí fue, para mí Bérgamo fue mi escuela de vida. Es que yo no he dejado de aprender, desde que yo siento que todos los días aprendo algo nuevo y todos los días estoy en un constante evolución. O sea, yo me siento todavía, yo soy todavía una estudiante en todo el ámbito de la palabra estudiante. Y para mí Bérgamo fue una experiencia de verdad maravillosa. Yo comencé mis estudios con el maestro Giorgio, fue otra cosa, lo digo. El maestro Giorgio, yo lo quiero mucho, él es mi papá italiano. Él es literal mi papá. Ese señor me adoptó. Desde que yo llegué a Italia, me adoptó y su hija venezolana. Su hija venezolana soy yo. Y bueno, él es muy, muy, muy exigente, es un maestro muy, muy exigente y está muy bien porque de verdad eso es lo que yo necesitaba. Y en Bérgamo, pues a mí me tocó echarle ganas, echarle ganas porque cuando yo llegué, claro, mi primer año venga, fue traumático para mí, ¿sabes? Hacer el cambio total. Ya yo sabía vivir sola, ya yo sabía cómo se vivía con inquilinos, ya yo sabía cómo se batía el maní, sabía ya cocinarme, era autosuficiente. Pero no tenía el frío que hacía aquí. Yo de Calabozo, donde todos los días son 38 grados. En Caracas no se sufre esta cosa. Y mi primer año aquí fue una lucha de verdad contra el frío. Y el cambio, no tanto digamos que el cambio cultural, ¿sabes? En Bérgamo musicalmente, tanto musicalmente como personalmente, fue un periodo de mi vida muy, 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 muy bello, de verdad, muy hermoso. Lo recordaré siempre porque fue mi escuela. Yo cuando me voy a Bérgamo, yo no ni siquiera vi la ciudad, porque a mí no me interesaba qué ciudad era, porque yo quería estudiar con el maestro Giorgio. Si el maestro Giorgio estaba en Bérgamo o en Roma, a mí me daba lo mismo. Cuando yo llegué a esa ciudad, que vi, porque obviamente Google Maps, ¿no? Antes de yo irme, yo recorría las calles todos los días así, le decía a mi mami, mira, aquí yo voy a vivir. Mami, mira, aquí yo voy a vivir. Y cuando yo llegué, que había como un centro comercial grandísimo que se llama El Coin. Y yo vi el Coin y yo, ay, mira, así es como se ve en Google Maps y así súper emocionada. Cuando vi la vista de Ciudad Alta me puse a llorar. Bueno, yo que lloro por todo, ya todo el mundo lo sabe. Pero para mí la escuela era un conservatorio, bueno, no, ya va, era un conservatorio muy pequeño y yo llegué el primer año y estábamos en un conservatorio muy, muy pequeño, literal la sede era pequeñísima, tenía como 11 aulas y yo ese primer año abría y cerraba el conservatorio, o sea, yo me paraba porque era por orden de llegada. El que entraba ya tenía su aula. Si tú llegaste y no conseguiste, bueno, te fregaste. Eso es problema tuyo.
era pequeñísima la sede. Y yo me acuerdo que yo hacía, no hombre, me paraba a las 5 de la mañana, me arreglaba y no sé qué, estaba ahí como un clavel esperando que abrieran para no quedarme por fuera, porque en la casa donde vivía no se podía estudiar. Sí que se podía estudiar, pero era en condominio y era un poco complicado. De paso que yo no vivía en Bérgamo, sino en otra parte de la ciudad donde era media hora en bus. Era un, Dios mío, era difícil. Pero lo logré. El primer año sobreviví. Así como que detrás de la ambulancia gateando, pero lo logré. Claro que lo lograste, porque una vez más lo aplicaste, insististe y lo lograste. Además que estoy claro que sabías desde un principio, desde antes de llegar a Italia, que no iba a ser sencillo, sabías que no iba a ser fácil, sabías que ibas a tener tu cuota de sacrificio, de entrega, de todo eso que nos estás contando, pero bueno, todo valió la pena, porque una vez más, como tú ya lo dijiste, lo lograste. Sori, ya nos contaste que ya hiciste el bachelor, lo que sería algo más o menos equivalente a tu licenciatura, ¿no? A tu pregrado, con el maestro Versilia, ¿no? Y que estás haciendo un máster. Pero antes de que nos hables un poco sobre el máster, ¿perteneciste a alguna orquesta, alguna agrupación musical, hiciste algún proyecto musical? Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia también. Bueno, en Bérgamo apenas yo llegué, el maestro Giorgio tiene una iniciativa muy, muy, muy bonita que es el Cuarteto Áchero. El Cuarteto Áchero se llama así porque en realidad el primer Cuarteto Áchero fue él con sus 3 mejores alumnos. Después, mientras con la clase, sabes que siempre cambia, se gradúa uno, entra otro, y se van sustituyendo mal. El Cuarteto Áchero de todas maneras está. Yo formé parte de ese cuarteto mis 3 años de conservatorio. Y era una agrupación donde tuvimos la oportunidad de hacer mucha música de cámara. Hicimos algunos concursos, nos presentamos en algunas cosas muy importantes, por ejemplo, hicimos un concurso, el primer concurso que hice fue en una ciudad muy pequeña, donde era un concurso de música de cámara. Allí fue el primer concurso que ganamos. Después nos preparamos para otro, bueno, te voy a hablar del concurso Grandes Ligas. No, mentira. No, en un concurso que estuvo muy, muy, muy guay, que fue el de Nerpel. Es un festival de música de cámara que hacen en Nerpel y nosotros nos presentamos y ganamos. Ganamos en nuestra categoría con la LODE, imagínate tú. No, pero con el Cuarteto Áchero nos presentamos en muchos conciertos, tuvimos mucha actividad musical en esos 3 años que tuve en el conservatorio. Me recuerdo que cuando entré al conservatorio, trámite el maestro Giorgio, tuve la oportunidad de tocar en muchas orquestas de la Italia. Toqué en la Orquesta Filarmónica Italiana, haciendo el segundo favor a mi maestro, por supuesto. Todo esto te cuento que eran lo que uno le dice tigres, ¿sabes? Pero para mí no eran tigres, porque le estaba haciendo el segundo favor a mi maestro. O sea, tocar ahí era como que, oh my God, no lo puedo creer. Y para mí eran enseñanzas y aprendizajes, porque yo tuve la oportunidad de tocar mucho con él en sus orquestas, donde él toca, fijo. Y fueron, de verdad, experiencias maravillosas. Tuve la oportunidad de hacer una gira aquí en Italia como primer fagot de la Orquesta Sinfónica de Asti, donde hicimos una tournée en el 2017, creo que era, ¿sí? Visitamos como 7 ciudades de Italia. Fue fantástica. Imagínate yo haciendo ópera italiana por el mundo así. Yo no lo podía creer, la emoción en esos teatros. Yo me ponía a llorar en cada teatro. Y yo no sé por qué, yo siempre lloro. Pero me emocionaba tanto, me emocionaba tanto de estar ahí en esos teatros tan fabulosos. Y bueno, tocábamos esa vez tocábamos una furtiva lágrima, imagínate, como no iba a llorar. O sea, tenía que llorar. Bueno, tuve la oportunidad también con la misma orquesta a otro tournée para la inauguración o la presentación del calendario Pirelli.
y nos llevaron a Francia, imagínate tú. Sí, tuve muy buenas oportunidades con orquesta. Bueno, tanto es que algunas que ya fija, prácticamente algunas orquestas de cámara donde me llaman siempre y donde toco siempre. Este, Toda una orquesta Canova, que es una orquesta juvenil que se está impulsando ahora mismo acá en Italia. Gracias a Dios me llaman siempre. En la orquesta de Ettore Puzzoli, da 2 años y medio que estoy ahí fija. Gracias a Dios les gusta mi trabajo y bueno, pues me llaman. Estoy también tuve la oportunidad de tocar, estoy fija ahí en la orquesta de Fiati, de la Valtellina. Es una orquesta de viento. Mira, yo nunca me imaginé tocar en una orquesta de viento, pero desde que yo llegué en Italia he tocado en muchas. Pues bienvenida al mundo de las orquestas y las bandas sinfónicas. Sí, pues muérete que se toca más que en las orquestas, porque ahí tú haces las partes de cello, de contrabajo, de fagot, de periquito, de todo, haces demasiadas notas. A veces te tocan tipo programas que tú has ya tocado con la orquesta, pero en otras tonalidades raras, así como que tú, oh. Es impresionante, tú dices ahí como que, ok, bueno. No, pero es súper. La experiencia en la orquesta de viento, muy bonita, me encanta. Sori, estás haciendo un máster. Ya nos habías hablado que estabas haciendo estudios de máster en Fagot. ¿Con quién estás haciendo ese máster? ¿Lo estás haciendo todavía con el maestro Giorgio Versilia o lo estás haciendo con otro profesor? Bueno, con el maestro Giorgio ya yo acabé. Ya, basta. No, mentira. A veces voy a visitarlo y bueno, pues le molesto porque siempre estoy ahí, él me escucha y aquí, ven esta carne, siempre estamos en contacto. Quedamos en una relación muy bonita, literal como padre e hija, una cosa así. Le agradezco mucho, pero yo me voy del maestro Giorgio no porque quiera, sino porque en busca de más. Yo adoro al maestro Giorgio, yo de verdad que el máster lo pude haber realizado allí, pero en busca de más, siempre buscando, mira, es que a mí en el segundo año del bachelor me dio un ataque así como que yo no lo voy a lograr, yo no sé, yo creo que todo el mundo le ha dado, y yo cometí, no sé, la locura de inscribirme en la universidad a estudiar idiomas. Es que yo nunca voy a aprender. Y bueno, estaba allí. Tú querías hacer lo mismo que estabas haciendo en Samoa. Sí, yo creo que estaba ocupando mi pasado, ¿sabes? Porque es que yo en Caracas estudiaba en la universidad, estudiaba en el conservatorio y estudiaba en la orquesta. En San Juan estudiaba en la universidad y tocaba en la orquesta y en el conservatorio. O sea, era así como que estás muy libre, estás muy... No, ¿sabes qué pasa? Que aquí tú tienes que ocupar tu mente porque si estás muy libre empiezas a pensar en muchas cosas que no debes y te deprimes y la depresión no va bien. Y yo me acuerdo que yo comencé a estudiar en Bérgamo, en la universidad, idiomas, pero en realidad lo que yo buscaba era como otras oportunidades, porque sentía que en Italia la cosa es como que complicada, ¿sabes? Para conseguir trabajo, para todas las cosas. Y yo ahora estoy estudiando el máster en Suiza, en la Suiza italiana con el maestro Gabor Mesaros, lo pronuncio siempre. Él es muy bueno, o sea, es súper guay. De paso que habla como 7000 idiomas y yo así como que, bueno, no estoy tan lejos, o sea. Y, no, de verdad habla español muy bien. Es un gran maestro, un gran músico, me encanta. Es súper disponible. Bueno, ya este es mi segundo año y es súper exigente, porque eso sí, y yo, por ejemplo, que soy en Bérgamo, era la más grande de la clase. Y aquí también soy como que estamos ahí, pues en la misma. Sí, creo que soy una de las más grandes de la clase también. Y pues el nivel es súper alto acá y claro, no es lo mismo, pues Bérgamo eran todos como que el conservatorio era como una familia. Después, porque se me olvidó contarte que después en el segundo año del bachelor nos cambiaron de sede a una sede mejor y nos organizaron un sistema para prenotar las aulas. Y ya era como que todo más organizadito. Pero
en Bérgamo éramos una familia, el conservatorio era como que todo el mundo se conocía, todo el mundo eran amigos y no sé qué. Cuando me voy a Suiza, empiezas otra vez desde cero, ¿no? Empiezas a conocer a tu maestro, a trabajar al ritmo de tu maestro, todo. Y bueno, pues ahí voy. A mí me gusta mucho porque el conservatorio también es muy bueno, el nivel es muy alto. Hago mucha música de cámara que yo en Bergamo siempre hice, venga, tuve el cuarteto, ¿sabes? En el cuarteto hicimos mucho. Bueno, yo publiqué mi video del recital donde me hice hacer una obra venezolana del negro, de Luis Querales, y la presenté en mi recital como, como parte de mi cuarteto, pues. Pero acá me están haciendo hacer tantas otras cosas, tipo sextetos, quintetos, octetos. Estoy haciendo una cantidad de música de cámara que me encanta. Y pues me estoy divirtiendo mucho. El conservatorio es muy bueno, el nivel es muy alto. Aquí lo recomiendo full porque de verdad vale la pena. Sorry, antes de terminar esta entrevista, te quiero invitar a hacer algo que hago con todos los invitados a este programa. Y es que quiero que nos imaginemos por un momento que estamos en Caracas, que tú estás dando una clase magistral y que vas a cerrar esa clase magistral para todos esos estudiantes que todavía se encuentran en Venezuela. ¿Cuáles serían las palabras con las que cerrarías esa clase? No sé si se ve. De verdad, de verdad. Insiste, porque aunque uno lo vea y crea que no lo vas a lograr, mire, yo te lo digo yo que todos los días me lo digo. No, si tú tienes un sueño, lucha por ello, porque los sueños sí se hacen realidad, si tú de verdad te esmeras, porque nada llega de nada, todo se necesita un trabajo, orden y disciplina, constancia y perseverancia. Imagínate tú, yo de un pueblo de ni siquiera se encuentra en el mapa, aquí. Insiste y no te dejes, sigue, dale. Como decía mi maestro Mar, como dice mi maestro, dale, dale. Sorry, muchísimas gracias de verdad una vez más. Me emociona muchísimo poder contar contigo en esta entrevista. Me emociona muchísimo escuchar todo lo que has hecho estando fuera de Venezuela y me emociona mucho, por supuesto, estas palabras finales que compartes con todos nosotros. De verdad que estoy muy agradecido, muy contento de poder tener la oportunidad de hablar contigo nuevamente después de tanto tiempo. Así que bueno, de verdad, gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti y de verdad gracias por esta iniciativa. De verdad es muy bonito lo que estás haciendo porque creo que cada uno tiene una historia diferente y nos une el fagot y el amor que tenemos por nuestro instrumento. Y gracias a ti de verdad, bueno, también te quiero mucho, chica. Nos queremos mucho, sorry, claro que sí. Un besote enorme. Esta entrevista fue una presentación de Andrés Riera Ritz, Cañas para Fagot.